Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Te alabamos, Dios, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Dios, y pedimos tu guianza, tu dirección, la bendición, mi Dios, de tu parte para poder exponer de manera correcta y adecuada en la dirección de tu Espíritu Santo, precioso, hermoso y maravilloso, y que el tema que hoy compartamos, Señor, pues sea de grande provecho y bendición para la vida de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, y en tus manos, Señor, pues ponemos lo que habremos de compartir, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues entremos en tema, que el tema es imposición de manos satánica. Y bueno, todo esto empezó, ya bueno, normalmente los que me van siguiendo, los que me conocen, pues saben que de alguna manera, pues Dios me da normalmente una secuencia de varios temas, una línea doctrinal que normalmente pues vamos desarrollando, vamos haciendo crecer y pues bueno, Dios es bueno y pues nos va dando distintos aspectos, enfoques con respecto de una línea temática. Y bueno, todo esto empezó el viernes anterior, en el cual vimos el tema de la doctrina básica, que era imposición de manos. Ahí están los temas. La doctrina básica, imposición de manos. Aprovecho para aquellos que quieran tener acceso a estos temas, pues me lo tienen que solicitar a través del WhatsApp, para yo poderles mandar el link de acceso al video. Normalmente estos los temas yo no los subo a internet, porque bueno, al final yo tengo una serie de preguntas y respuestas y la gente pregunta, yo respondo, y aparte de que se hacen muy largos, en ocasiones pues ya con lo que es el tema, la exposición y las preguntas y respuestas, pues se hacen más de 2 horas, ¿no? Entonces normalmente no subo estos videos, porque bueno, son muy largos, y lo que normalmente yo cuando llego a subir algún tema, pues ya es la versión editada y recortada que no abarca todo el contexto, ¿no? Pero para aquellos que están interesados en tener acceso a todo este material, me tiene que mandar la solicitud, su petición a mi WhatsApp, como lo acaban de hacer ahorita algunos hermanos, y yo entonces yo le devuelvo a su WhatsApp los links de acceso, lo integro al buzón pastoral, y ahí en el buzón pastoral, pues bueno, usted puede tener acceso a los comunicados, a las notificaciones de mi parte para con usted o alguna indicación, y al material que se va grabando. Entonces, bueno, lo comento para aquellos que están interesados. Bueno, le decía que todo esto empezó el viernes anterior, que vimos el tema de la doctrina básica, imposición de manos, y este domingo anterior, pues compartimos el tema de el velo celestial, derivado del tema de imposición de manos. Este tema sí ya está subido a internet para público general, ya esta es la versión editada, se subió ayer apenas, entonces el tema del domingo, el velo celestial, ese sí ya lo puede ver en internet. Y de ahí, pues derivamos en otra imposición de manos que también la tenemos que estudiar, la tenemos que ver, porque tenemos que tener un panorama completo, y es la imposición de manos satánica. Vamos a ver, vamos a entrar en tema. Dice la palabra del Señor, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 10. Por lo cual, la mujer debe de tener señal
de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La mujer debe de tener señal de autoridad sobre de su cabeza por causa de los ángeles. Y cuando habíamos estudiado la imposición de manos, si usted recuerda, pues habíamos visto que la imposición de manos implica un delegar de autoridad. Es un acto de delegar autoridad y obviamente que la autoridad ejerce una cobertura. Eso lo estudiamos con detalle en los temas anteriores que hemos tocado. Entonces, cuando hablamos de esa señal de autoridad, pues eso tiene que ver con la imposición de manos, porque la imposición de manos se otorga a través de una autoridad levantada por Dios. El que puede imponer manos, sobre todo ministerialmente, pues es alguien que tiene autoridad de parte de Dios. Cuando se levantó Josué como de alguna manera el respaldo y apoyo para Moisés, delante de toda la congregación, delante del sacerdote Eleazar, se impuso manos Moisés, delante de toda la congregación, impuso manos sobre Josué, y ahí fue claro, para que toda la congregación, incluyendo el sacerdocio, obedeciera a Josué. Obviamente, pues ya Moisés estaba preparando, pues de alguna manera ya su salida, y él tenía que ir preparando al que en un futuro, pues iba a ser de alguna manera el sucesor y el que iba a tomar el lugar o la estafeta de parte de Moisés, que se iba a depositar en Josué. Entonces, depositaron la autoridad sobre de Josué para que él ejerciera don de mando, autoridad sobre toda la congregación a través de una imposición de manos. Cuando Simón el Mago, convertido porque creyó, bautizado porque se bautizó, discípulo de Felipe porque dice que seguía a Felipe, entonces ser convertido, bautizado y discipulado, pero obviamente con poco tiempo en el evangelio, pues a él se le hizo fácil ofrecer dinero para conseguir que le dice a Pedro, yo quiero que cuando yo impongan manos, la gente reciba el Espíritu Santo. Y como yo le dije, pues bueno, obviamente, pues ¿qué podemos esperar de una persona que tiene poco tiempo en el evangelio? Yo sé que muchos pues le cargan la mano a Simón el Mago, como se la cargó Pedro, pero Pedro no estaba enterado de todo el contexto, el desarrollo que tuvo Simón el Mago, porque al final Simón el Mago era discípulo de Felipe. Y entonces Pedro lo regaña, casi me lo maldice. Muere tú con esa forma que tienes que hacer, estás en hiel de amargura. Bueno, le lanzó el carro. Pero bueno, era de esperarse porque era pues un cristiano, era un bebé en el evangelio. Tenía muy poco tiempo para haber madurado y crecido. Pero él dijo una grande verdad. El Simón el Mago dijo, yo quiero de esa autoridad. Fíjense, qué tremendo. Él luego se dio cuenta que la imposición de manos era una autoridad. Entonces, la imposición de manos es una autoridad a semejanza de lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 10, que la mujer debe tener una señal de autoridad. Y eso tiene que ver con respecto del velo. Entonces, cuando la mujer se pone el velo, es a semejanza de una imposición de manos, porque se delega o se otorga
una autoridad sobre de una persona. Y por eso dice, la señal de la mujer debe tener una señal de autoridad, y la autoridad es para obedecerla, para acatarla. Y habíamos platicado que cuando hablamos de velo, en el hebreo, la palabra velo, mikpajá, túnica, velo, manto, suena similar a mishpajá, que en el hebreo significa familia. Y es obvio que pues, la primera señal de autoridad a la cual nosotros nos tenemos que sujetar, pues es en el seno de la familia, nuestros padres. Ellos son nuestra autoridad, ellos son el velo sobre de nuestra cabeza y ante la cual nosotros tenemos que obedecer y respetar y someternos a esa autoridad, a ese señorío. Y es el primer velo, cobertura que Dios pone sobre de nosotros, la familia representada en los padres. Bueno, pero, dice aquí, por causa de los ángeles. Domingo anterior vimos la implicación de ser cubiertos por ángeles, vamos a decirles ángeles buenos. Pero hoy quiero hablar de los ángeles caídos. ¿Qué implicaciones tiene el velo, el estar bajo cobertura, autoridad, pero ya en este caso de los ángeles caídos o los ángeles malos? Y es lo que yo quiero hoy estudiar con ustedes. Job capítulo 15, versículo 15 dice: He aquí que de sus santos ángeles él no se fía, y los cielos mismos no están limpios a su vista. Fíjese qué interesante, porque aquí se expresa que ni de los ángeles, sus santos ángeles, Dios no se fía, no confía. ¿Por algo será? Que aún en los mismísimos ángeles, pues no hay el 100% de certeza, confianza, seguridad con respecto de su comportamiento, independientemente que sean ángeles. Y bueno, y esto es de entender porque todo ser que tiene libre albedrío, pues en su libre albedrío, ángel, humano, estirpe de los cielos, autoridad de los cielos o lo que fuere, en su libre albedrío, todo mundo tiene la posibilidad de decirle no a Dios o de rebelarse delante de Dios. Independientemente de su estatura angélica, arcángel, serafín, querubín, hombre, ungido, santo, profeta, etcétera, etcétera. Entonces aquí está claro. Dice aquí que ni de sus santos ángeles el Señor se fía, y los cielos mismos no están limpios a su vista. Qué interesante. Hebreos capítulo 2, versículo 16 dice: porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Entonces, qué interesante, porque aquí está claro. Dice aquí que Dios a los ángeles no los ayuda, no los auxilia. Bueno, esto es interesante porque, pues bueno, yo lo puedo entender porque, pues si hablamos de los ángeles, en su gran capacidad, en su sabiduría, en su conocimiento, en su poder, en su jerarquía, pues son seres altamente excepcionales, poderosos, portentosos y de grande capacidad. Y es obvio que en esa capacidad, en esas características de sabiduría, de plenitud, de poderío, porque son un reflejo de la presencia del Señor, pues bueno, no necesitan auxilio. Ellos se pueden bastar
para sí mismos. Pero independientemente de que ellos, pues en su gran capacidad, pues no requieren, pues, ayuda, porque ellos se pueden solventar por sí mismos debido a su gran capacidad, pero eso no implica que Dios se fíe por completo de ellos. Entonces aquí ya estamos notando estas características con respecto de los ángeles. Pues que no hay certeza ni 100% de confianza. O sea, quiere decir que ellos no son completamente, ¿cómo se llama? No son 100% fiables. Bueno, y eso lo entendemos porque pues hay ángeles caídos. Bueno, vamos a ver. Dice aquí, Apocalipsis 1:16, en una visión que está teniendo Juan, cuando ve a nuestro Señor Jesucristo, y él narra lo que está viendo en esa visión donde está viendo a nuestro Señor Jesucristo, y Juan narra, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Y entonces, aquí estamos hablando de que en la mano de Jesús había 7 estrellas. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces esas 7 estrellas pues están representando 7 ángeles. Y aquí lo interesante es que estas 7 estrellas, dígase 7 ángeles, estaban en la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Diestra que puso sobre la cabeza de Juan. Entonces, como habíamos dicho el domingo, esta diestra que tenía 7 estrellas o 7 ángeles fue puesta sobre la cabeza de Juan. Entonces allí hubo una imposición de manos sobre de Juan, representación de la iglesia y representación de los ministros. Entonces hubo una imposición de manos donde se delegó, donde se otorgó una protección angélica espiritual sobre de Juan, dígase iglesia o dígase ministros. Por eso cada ministro, dependiendo del ministerio que ejerza, dependiendo en lo que Dios le ha llamado, pues tiene una cobertura angélica sobre él. Y esa cobertura angélica sirve para que el mismo ministro dé cobertura a los que están bajo su sombra. Entonces, la cobertura angélica, la protección angélica que Dios le otorga a Juan, dígase iglesia o dígase ministro, pues sirve para que ese ministro o esa iglesia ejerza su ministerio. Bueno, pero ¿por qué? Y esto es lo que es una imposición de manos, y esto es lo que yo dije el domingo anterior, que era un velo celestial, es una imposición de manos celestial, es una cobertura celestial angélica. Este es el velo celestial. Ok, pero aquí está claro, la correlación estrella-ángeles. Bueno, ¿por qué? Si yo leo Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, dice, entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y entonces aquí se nos dice que el gran dragón, este dragón rojo, arrasó la tercera parte de las estrellas, pero está claro que las estrellas están correlacionadas con ángeles. Entonces al final el dragón arrastró, controló, manipuló, influenció a la tercera parte de los ángeles. Y bueno, pues entonces si se dejaron influenciar, si se dejaron gobernar y mover por el gran dragón
la tercera parte de los ángeles, pues entonces por eso entendemos lo que dice Job capítulo 15, versículo 15, cuando dice que Dios ni de sus santos ángeles se fía. Y bueno, pues aquí está claro que por lo menos la tercera parte de los ángeles de los cielos no era de fiar. No era para que Dios tuviera confianza en ellos. Entonces, pues mucho menos con esa capacidad y esa característica, pues les iba a ayudar a esos ángeles. Amén. Que bueno, que también tendríamos que comentar que esa tercera parte de ángeles no están perdidos. No están perdidos. Todavía tienen posibilidad de reconciliación con Dios y de volver a los principios de Dios y de volver al gobierno y la autoridad de Dios. Pero bueno, ese sería otro tema. Ahorita basta con que sepamos que los ángeles o las estrellas no son de fiar y que se dejan arrastrar por el dragón. Bueno, ¿y esto por qué es interesante? Porque bueno, yo estoy tratando de entender cuando dice que la mujer debe de tener señal de autoridad sobre de su cabeza por causa de los ángeles. Pero pues sabemos que hay ángeles buenos y hay ángeles malos, ángeles caídos. ¿Qué implicaciones tendrá estar bajo ángeles caídos? ¿Y cómo es que uno puede estar bajo cobertura de ángeles caídos? Bueno, para entender esto, vamos a irnos a Zacarías capítulo 5, porque aquí hay una cosa que tenemos que entender de manera especial. Zacarías capítulo 5, versículo 1 dice: alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Me dijo el ángel, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura es de 10 codos. Y entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente, todo el que roba será destruido, según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido, según lo escrito en el otro lado. Entonces hay una maldición en esta visión que tiene Zacarías, que se cierne sobre toda la faz de la tierra. Y esta maldición implica para los que roban y para los que juran. De un lado están las consecuencias para el que roba y del otro lado del rollo está la consecuencia para los que juran. Y sale esta maldición y dice aquí, la haré salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en la casa del ladrón, que son los que roban, y en la casa del que jura por mi nombre en falso. Y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con todos sus moradores y sus piedras. Entonces, pues aquí está claro. Va a consumir a todos y la va a consumir con todas sus maderas y sus piedras, perdón. Entonces, aquí está esta maldición. Y las consecuencias de esta maldición es para los que roban y para los que juzgan. O para los que juran, para los que roban y para los que juran en falso el nombre de Dios. Ahora, entonces, pues es una consecuencia que viene para los ladrones y para los que juran en falso el nombre de Dios. Obviamente que cualquiera puede decir, hablando de cristianos, bueno, pastor, pues yo no juro en falso, yo respeto el nombre de Dios y yo nunca uso el nombre de Dios en falso o juro en falso en el nombre de Dios. Qué bueno, mi hermano.
Y otros cristianos van a decir, pastor, pero yo no robo. Yo soy una persona recta, honesta, sencilla, sincera, y yo no robo. Bueno, qué bueno, mi hermano. Yo nomás te recuerdo lo que dice Malaquías acerca de los que no diezman. Ladrones son. Tremendo. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque pues puede haber esa, ¿cómo se llama? Consecuencias de la maldición que se cierne sobre de toda la tierra. Entonces, esto es interesante, porque pues aquí está claro, ¿no? Amén. Ok, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con los ángeles caídos? Bueno, se nos da un dato. Sale el rollo volando y qué interesante porque nos dan sus dimensiones y nos dice que las dimensiones de este rollo es de 20 codos y su anchura es de 10 codos. Entonces note por favor. Dice ahí que es de 10 por 20. O 20 por 10. Bueno, ¿por qué es interesante? Cuando yo voy a primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 23, donde se nos narra las características del lugar santísimo del templo que hizo Salomón, note por favor algo. Voy a leer, primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 23. Dice, también en el santuario interior, lugar santísimo, hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Una ala del querubín tenía 5 codos y otra ala del querubín 5 codos, de tal manera que desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas había 10 codos. Entonces al final estamos hablando que un querubín, solo un querubín, tenía pues 10 codos de punto a punta. Cuando les hablo del otro querubín, dice ahí, primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 25, el otro querubín también medía 10 codos de punta a punta de sus alas. Y ambos querubines tenían la misma forma. Pero se nos da el dato que al final la altura de los querubines era de 10 codos de alto. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque si tomamos en cuenta los 2 querubines, cuando cada querubín mide 10 codos de punta a punta de sus alas, y tomando en cuenta el otro querubín 10 codos punta a punta de sus alas, pues al final nos da un largo de los 2 querubines de 20 codos. Y la altura de los querubines era de 10 codos. Y fíjese qué interesante, porque está claro, entonces aquí aparece el 10 por 20. Aquí aparece el 10 por 20 que se menciona en el rollo que vuela. El rollo que vuela tiene un tamaño de 10 por 20. Los querubines, que bueno, también se entiende que los querubines vuelan por cuanto tienen alas, pues los 2 querubines que están en el lugar santísimo, pues tienen una dimensión de 10 por 20. Entonces, pues está claro, cuando vemos esta correlación, que el rollo que vuela, pues también es una representación de los querubines que están en el lugar santísimo, que tienen una medida de 10 por 20. Pero
Pero entonces aquí ya estamos hablando de un lugar santísimo corrompido, de unos querubines caídos, corrompidos. Y es raro que un querubín caiga. ¿Es raro que un querubín se corrompa? Pues no es nada raro. Dice Ezequiel capítulo 28 acerca del querubín protector de alas despegadas que estaba en el santo monte de Dios. Oh, querubín protector de alas desplegadas en el santo monte de Dios estaba. En medio de las piedras de fuego te paseabas hasta que fue encontrado en ti maldad. Es más, voy a leerlo para que quede el pie de imprenta. Ezequiel capítulo 28. Dice aquí. Dice aquí. Tú, Ezequiel 28:14, tú querubín, grande y cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios. Estuviste en medio de piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad, a causa de la multitud de tu contratación o comercio. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras de fuego, querubín, cubridor o protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahí está. Entonces este querubín se corrompió y se le encontró maldad. Pues qué interesante, porque estamos hablando de un rollo que vuela, que es una maldición para los que roban y los que juran. Y que tiene un tamaño de 10 por 20, que es exactamente el tamaño de los querubines que están en el lugar santísimo del templo que hizo Salomón, 10 por 20. Entonces quiere decir que en un momento dado, pues este lugar santísimo se corrompió, se encontró bajo maldición. Digo, tan se corrompió y se encontró bajo maldición que después, debido a sus consecuencias, pues este lugar santísimo pues cayó en manos de Babilonia, cayó el templo, derribaron el templo, etcétera, etcétera, porque el pueblo se corrompió, el sacerdocio se corrompió, los líderes se corrompieron, porque pues los querubines que representaban la justicia y el derecho, pues se corrompieron, y los querubines que representan justicia y derecho, pues se volvieron robo y se volvieron jurar en falso. Y al final eso se volvió una maldición. Entonces aquí estamos hablando de querubines caídos, corruptos, en robo y en maldición. Y qué interesante, porque Ezequiel 28 dice que este querubín se corrompió a causa de la multitud de su contratación, de su comercio. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Otras versiones dice, a causa de tu múltiple comercio. Pues sí. Se volvieron ladrones, rateros, sinvergüenzas, que roban y empezaron a jurar el nombre de Dios en falso. Ahí está clarito, 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 clarito. Bueno, yo lo veo muy claro. Bueno, pero ¿por qué es interesante? Porque dice Zacarías capítulo 5, versículo 2. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Podemos decirlo de esta manera, veo dos querubines que vuelan, de longitud 20 codos y anchura 10 codos, las medidas de los querubines que están en el lugar santísimo de Salomón, que hizo Salomón. Entonces veo un querubín que vuela, pero nota por favor, si yo me voy a la palabra vuela,
a la palabra vuela, que en el hebreo es uf, 5774, uf. Fíjense qué dice, cubrir con alas u oscuridad. Fíjate qué tremendo. Cubrir con alas u oscuridad. Entonces es una cobertura de oscuridad. Dice ahí, de aquí, volar. También implica penumbra, desmayarse, de la oscuridad del desmayo. O sea, de la oscuridad del desmayo. Cansar. Entonces, y ya después viene volar, vuelo. Entonces es una cobertura que te cansa. Es una cobertura que oscurece la vida de las personas. Es una cobertura que te mete en penumbra, que te mete en tiniebla, que te mete en oscuridad, en cansancio, en desmayo, en desfallecimiento, en debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque es la maldición que se está ciñendo sobre los habitantes de toda la tierra, porque entonces ya lo que estamos entendiendo, que esta maldición al final de los tiempos van a salir coberturas angélicas, querubianas caídas, que van a provocar que el mundo entre en oscuridad, que el mundo entre en penumbra, que el mundo entre en cansancio, en desmayo, en desánimo. O sea, el diablo, dígase el ángel caído, va a extender sus alas de oscuridad sobre este planeta. Los querubines caídos van a extender sus alas de oscuridad sobre este planeta para que este planeta caiga en cobertura demoníaca, en cobertura de tiniebla, en cobertura de desmayo, de desfallecimiento, de cansancio, de depresión, de tristeza. Esta estirpe querubiana controlada por el querubín protector caído, dígase dragón, serpiente, diablo, Satanás, pues va a venir con una legión de querubines que van a extender sus alas sobre este planeta y este mundo va a entrar en una oscuridad espiritual. Bueno, digo mal, no va a entrar, ya entró en una cobertura demoníaca espiritual de oscuridad, de penumbra, de cansancio, de desfallecimiento, de dolor, de desmayo. Así como dice la Escritura, que el que habita a las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, lo dice ahí el Salmo 91, 92, no me recuerdo exactamente el nombre, pero también el mundo va a entrar bajo las alas del querubín caído, bajo la sombra oscura de maldición, de oscuridad. Por eso a mí me sorprende, no he entrado mucho en el tema, pero francamente me sorprende. Si yo le pudiera hablar un poquito de las cosas que están pasando a nivel mundial por la cuestión de la guerra, Ucrania, Rusia, China, Taiwán, Estados Unidos, la OTAN. Bueno, tendríamos que hablar un montón de cosas, pero es increíble que sabiendo que la humanidad y las acciones de ellos nos van a llevar a una hecatombe nuclear, la gente está en una necedad y orgullo de no ceder, aunque este mundo se lo cargue el diablo. Y la única manera de poder entenderlo, porque no se le haya lógica, bueno, no quiero abundar ahorita en el contexto político, la única manera de poder entenderlo de esa necedad, sabiendo que van directamente al precipicio de muerte, es que ya están influenciados por entidades demoníacas, que los querubines caídos ya extendieron sus alas de penumbra y muchos de los líderes políticos, la gran mayoría de los líderes políticos de este planeta ya están bajo influencia de sombras demoníacas de querubines caídos. Y todo por cuestión de dinero, de poder, de jerarquía, de autoridad, de robo. Es increíble lo que está pasando. Y la única manera de poder entender tanta torpeza, necedad y tontería,
Pues es que ya están francamente influenciados por potestades caídas. Y estos querubines ya extendieron con amplitud sus alas y ya la gente está bajo esta sombra de muerte, bajo esta sombra de locura, de necedad, de torpeza, de tontería, porque el mundo se está yendo a un precipicio y a un abismo. Y va a llegar porque pues tarde que temprano se va a detonar la Tercera Guerra Mundial, de ahí lo dice, el segundo sello, que es el caballo rojo, y sale un caballo rojo que se le da la potestad de quitar la paz sobre de la tierra. Entonces, para allá va. Pero esto es debido a la influencia de estas estirpes querubianas caídas. Y que no nada más están metidas en la política, están metidas en los lugares santísimos de la iglesia. El 10 por 20 representa las medidas del lugar de los ángeles que están en el lugar santísimo del templo. Ya también se metieron en el templo, en las iglesias, en las doctrinas, en los ministros. Terrible, terrible, terrible. Esto se está poniendo feo. Y entonces, qué curioso, porque ese rollo que vuela, ahí está claro, la palabra vuela es cubrir con alas u oscuridad. Pues ya se cirnió esa oscuridad sobre de este planeta. Ya este planeta entró en penumbra y obviamente la gente pues está desmayada, está desfallecida, está cansada, está desanimada, está aterrada, está triste. Ya se cirnió. Bueno, pero hablando de la iglesia, vamos a ver en qué consiste esta situación, porque aquí estamos hablando que es una cobertura. Pues también es un velo que cubre. O sea, es un velo que cubre, es un rollo que cubre o es una imposición de manos que cubre y que se le otorga una autoridad. Ahora, veámoslo entonces así. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 10. Por lo cual, la mujer, la iglesia, hablemos en ese sentido. La iglesia debe de tener señal de autoridad sobre de su cabeza por causa de los ángeles. Y te acuerdas, por causa de los ángeles. Y te acuerdas cuando estudiamos a José. A José le dieron una túnica de colores. Su padre, el papá de José, Jacob, le dio una túnica de colores que a futuro esa túnica representó la autoridad que iba a ser José sobre de todo Egipto y sobre de toda su familia. Por eso eran los sueños que tenía José de las espigas y de las estrellas que se sometían a él. ¿Y dónde se vio esa imposición de manos? En la túnica de colores, porque qué interesante que la palabra túnica de colores también significa palma de la mano o palma de pie. Entonces, cuando le ponen a José la túnica de colores, fue una imposición de manos. Y cuando se pone esa túnica de colores, la imposición de manos a futuro estaba representando la autoridad que se le concedió a José para volverse la máxima autoridad sobre de Egipto y sobre de su pueblo Israel. Se le concedió ese señorío y esa autoridad representado en esta túnica de colores. Por eso yo te he dicho que la palabra, que el velo, que es un manto, una cobertura, pues es una señal de autoridad, la cual hay que obedecerla. Pero si ya están metiendo las alas demoníacas, los querubines caídos, y ya se metieron en la iglesia, pues ¿qué crees que está pasando? Que la iglesia, cuando los ministros imponen manos y no andan bien, pues lo que están extendiendo son coberturas demoníacas. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Fíjate lo que dice. Te requiero delante de Dios. Te solicito
te pido, te suplico, tómalo en cuenta. Pon atención, Timoteo. Fíjense lo que dice Pablo. Te requiero, te pido, te solicito, te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, añade, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que no hagas, que no nada hagas inclinándote a una parte, o sea, tomando partido, ya sea por uno o por otro, por una situación o por otra situación, por un hermano o por otro hermano, por una iglesia o por otra iglesia, o sea, que no hagas distinción. Te ruego, mira, tómalo en cuenta, hazlo bien. ¿Y de qué manera puede fallar Timoteo? No impongas de ligero o a la ligereza manos a ninguno. No impongas manos a la ligereza a ninguno, ni comuniques o participes en pecados ajenos. Consérvate en limpieza. Te lo suplico, te lo imploro, te lo requiero. Ten cuidado con lo que estás haciendo delante de Dios Jesucristo y los ángeles escogidos. No impongas manos a la ligereza. Porque cuando se imponen manos a la ligereza, sin tener autoridad, sin estar bajo el señorío de Cristo, sin estar bajo una cobertura correcta y adecuada, pues la imposición de manos, la cobertura de manos, se vuelve el rollo volando que representa una maldición, que representan las alas de los querubines caídos. Y entonces eso se vuelve en una cobertura demoníaca. Entonces, dice aquí, perdón, te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie y que nada hagas inclinándote a la una parte. No impongas a la ligera las manos a ninguno, ni comuniques o participes en pecados ajenos. Consérvate en limpieza. ¿Por qué? Porque al final, cuando dice la Escritura que la mujer debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles, es obvio que cuando uno respeta autoridad, cuando uno reconoce la señal de autoridad y primero tiene cobertura y respeta esa cobertura, pues hay una administración del cielo, como vimos el domingo anterior en el velo celestial. Dios te guarda, te protege y te sustenta y manda a sus ángeles para que no tropiece tu pie en piedra. Ordena a sus ángeles para que no tropiece tu pie en piedra y sus manos te van a sostener. Pero cuando uno no tiene cobertura, cuando uno no respeta señal de autoridad, pues entonces la cobertura se vuelve, hay un problema de cobertura demoníaca y entonces hay una imposición de manos demoníaca, satánica, de querubines caídos. Por eso es bien delicado imponer manos. Es bien delicado, porque entonces la imposición de manos que uno piensa que es de parte de Dios, pues se vuelve una imposición de manos demoníaca. Por eso dice, no impongas a la ligereza las manos a ninguno. O sea, piensa bien lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y si de por sí ya ahorita está saliendo ese rollo que vuela, ya se está asomando ese rollo que vuela, que implica la maldición 10 por 20, que representa una cobertura demoníaca, que representa la sombra, la penumbra que provocan las alas de estirpes querubianas caídas, pues esas sombras ya se ciñeron también sobre de la iglesia. Y en el ámbito de la iglesia, cuando hay imposición de manos, pues ya se volvió peligroso, porque entonces ya hay coberturas demoníacas. Esto es delicado, esto es fuerte, esto es para pensarse. No es cualquier cosa. Entonces, tenlo en cuenta,
porque ya ahorita, pues desafortunadamente, las sombras de los querubines caídos, pues ya se están estableciendo sobre de la iglesia. Las sombras de esas alas malévolas, demoníacas, de maldición, pues ya están cubriendo a mucho pueblo, a mucha gente, a muchos países, muchas iglesias, muchos ministros. Entonces esto es delicado y hay que tomarlo en cuenta. Amén y amén.